Es fácil, ¿eh? Se van cumpliendo los horarios, que es mi preocupación principal. Bien, ahora vamos a ver el tema de las emociones. Y para eso también no quiero quitar tiempo. Os presento a Sara de Sanz del Colegio Nuestra Señora del Carmen. Creo que ya es mi turno. Antes de empezar, me vais a permitir que una semana después de un congreso en Zaragoza de inteligencia emocional, titular esto, yo creo que soy una insensata y una inconsciente. Entonces, el planteamiento va a ser un poquito de lo que voy a contar, lo que ha pasado durante el aula. Y luego ya me interesa un poco el espacio que surja de lo que yo os cuente y de lo que haya. Y esto va de buenos días. No. Va de buenos días. Buenos días. Porque lo que me interesa llevar al aula es esto, es cómo os sentís hoy. Y vuelvo a preguntar, ¿cómo os sentís hoy? Buenos días. Lo que quiero presentar en este ratito es intentar dar respuesta a esta pregunta que suena un poco como densa de empezar a leer. No quiero ni leerla, pero al final tenemos que meter muchas cosas y ahora situar en mi contexto y en mi realidad. Y a veces nos olvidamos del buenos días, de la sonrisa y de cómo estamos, porque tenemos otra serie de cosas que afrontar. Entonces, yo creo que si estáis aquí y habéis decidido estar a las 12:45 aquí sentados mirándome, sabéis que la respuesta es afirmativa y que tenemos emoción para ponerle a esto. A ver si somos capaces. El proyecto, me vais a permitir un guión rápido, no me voy a mucho. 3 frentes abiertos. Primero voy a intentar situar en mi contexto, os voy a contar qué pasa y por qué estoy aquí. Os voy a intentar contar lo que hemos hecho y os dejaré el debate final para ver y ahora qué hacemos. Cuando preparaba la presentación estaba escuchando música y oí esta canción que dice: y sé que estoy perdiendo el tiempo por vivir deprisa. Yo no sé si vivimos deprisa o tenemos muchas cosas, algo un cambio curricular con competencias, estándares, no sé si es el poco tiempo que tenemos o la cantidad de cosas que tenemos que meter. Y la realidad que tengo es que tengo la sensación de tenemos que ir tan deprisa porque hay que llegar a todo, que el buenos días muchas veces nos lo olvidamos. Entonces, a ver si somos capaces de parar. Y para eso, mi realidad es muy sencillita. Tengo un entorno privilegiado, es un colegio concertado, pues a los niños con 3 añitos, pues estamos con 18. Hay una continuidad armónica. El colegio cree fielmente en el POA, entonces lo que yo os voy a presentar surge un poquito de ahí, de ese acompañamiento y de ese buenos días. Hay una organización en la que se pretende que el tutor acompañe, reciba, presente, acoja al alumno en secundaria y en bachillerato también. Y cuando el tutor no es, hay que planificar, hay que programar, hay que plantear algo, y de aquí surgen las emociones del otro. Con ese contexto, pues se puede hacer este tipo de cosas. Os decía, el Colegio es Nuestra Señora del Carmen, forma parte de lo que estoy presentando del COAD, y la acción que vamos a ver se lleva a cabo con uno de los cursos del primero de la ESO. En primero de la ESO es una transición de etapa, pero en el centro concertado pues no es tan radical el cambio por el hecho de que sigan el mismo pasillo que el sexto, porque son más mayores, pero sí que se encuentran con la pérdida de la figura del tutor y los 9 profesores que entramos en el aula, cada uno con estas manías, con el bolígrafo rojo azul, el cuaderno grande o el cuaderno pequeño. Las características además de los niños es, digo, 12 años no son nada, pero son muchos, ellos muy mayores, les están pasando muchas cosas y muchas veces, como las matemáticas son más importantes, no sabemos, no nos acordamos de lo que nos está pasando. Y os ponía la diversidad emocional, en el centro no hay una diversidad socioeconómica notable, sí que hay una diversidad emocional grande por todo tipo de familias, por todo tipo de situaciones, y porque cada uno de ellos es diferente y distinto. Y a esta diversidad emocional es a la que voy a intentar justificar el proyecto. Bueno, yo creo que antes he presentado al centro y a los alumnos para que los conozcáis. Estos son los alumnos. Esto es como de fruto de esos 10 minutitos que los que os voy a presentar decidieron dibujarse, y al final el fondo del pasillo va a ser siempre cómo se siente. No es un reflejo fiel de quiénes son, pero sí de cómo se sienten. Antes de empezar a la justificación os diré que el tema es que yo no soy tutora, nunca lo he sido, pero se me encomendó este año como una oportunidad el tener que hacer una oración los viernes por un grupo. Tenía que tener un proyecto de verdad serio.
Entonces, si yo multiplico 10 minutos que tenemos de acogida previsto en un día del horario por 180 días lectivos que tiene un curso, me salen demasiados minutos desperdiciados en nada. Entonces dijimos, vamos a aprovechar, vamos a coger esos 10 minutos de cada viernes y vamos a intentar saber qué pasa y a ver qué pasa al final del curso. Tengo que decir que me falta un mes para terminar de cerrar esto, entonces ya veréis que en las conclusiones todavía la evaluación no está hecha, pero dentro de un mes os paso los resultados. Y tenía que presentar a este señor. Yo cada vez que he visto una exposición temporal tengo un problema, porque la cabeza bulle. Yo no sé si conocéis a Rothko. Rothko es un artista contemporáneo americano, depresivo, obsesivo, en el que sus cuadros son de los que no es que lo hiciéramos nosotros, porque nosotros sabemos pintar, son manchas de color, luego veréis alguno. Lo bonito es cómo habla de los sentimientos a través del color y a través de la fuerza del contraste. Y eso es lo que me va a dar juego a mí, hablar de emociones en función del estado de ánimo de cada uno de nosotros. Por eso se llama, en realidad, hoy es el Día de las Emociones, porque son todos los viernes, entonces se ha convertido en el día, pero en realidad el proyecto son las emociones de Rothko. Rothko nos va a ayudar a ponerle nombre a esas emociones. Fabuloso, estamos situados en nuestro contexto, pero ¿qué hemos hecho? Pues lo que os decía, 10 minutos diarios por 180 días lectivos, yo solo utilizo los viernes. Es tramposo, porque los viernes el estado de ánimo de los chavales es excepcional. Porque ya ven el final de la semana y luego los vais a oír y ya veréis como si lo hubiera hecho el lunes, el miércoles, me hubiera salido los mismos resultados. Pero bueno, como decía yo el día, para eso hace falta hacer trampas. Por eso elegí el viernes, porque era el punto de inflexión de la semana, era el punto en el que teníamos esperanza, teníamos unos proyectos y una semana vencida. Bueno, el resultado ha ido bien. Empezamos preguntándonos al entrar en clase cómo nos sentimos hoy. Y os podéis imaginar que la riqueza, el bagaje cultural de los alumnos de primero de la ESO es bien o mal. Entonces, la primera toma de contacto era intentar enumerar una serie de emociones y hablar sobre si el sentido es positivo o negativo. El debate fue fabuloso en el sentido de la tristeza es buena o es mala. Y el resultado de pensar con ellos para luego acabar en la última fase, quiero sentirme así, o qué hago para condicionar, cómo afecta esto en mi día, que entro a las 8 de la mañana y me quedo hasta las 2 de la tarde trabajando con esta emoción, vamos a ver las consecuencias. Para plantearnos, tengo solo 10 minutitos, entonces para plantearnos cómo nos sentimos hoy necesito algún instrumento gráfico, algún organizador gráfico de estos que ya estamos saturados de innovación educativa, me da igual que sea una rutina, una destreza, un dibujo, un diagrama, me da lo mismo, necesito algo rápido, fácil, que a ellos les motive para llegar a la clase y encontrarse un rótulo en la mesa o sacar o irse al final del aula o cantar o hacer. Y a lo largo de todo el curso, el primer viernes al mes siempre empezábamos con el cómo me siento, qué pasa hoy, cambiando la pregunta, cambiando el título, los papeles, ya veréis, pasan muchas cosas. Y muchas veces incluso lo que nos ha ayudado es a salir del aula. Y tengo la sensación de que nos encerramos demasiado en el aula para todo. Entonces salir al pasillo y hacer esa acogida en el pasillo a veces nos hace abrirnos al estado de ánimo que tenemos. Cuando ya empezamos a sentir cómo nos podíamos sentir, vamos a profundizar. Investigamos sobre la cantidad de emociones, surgieron unidades, clasificamos si las emociones eran positivas y negativas y tiramos mucho más de ello. Ahora veréis el tipo de actividades. Había actividades más sistemáticas y había más de creación. Hemos hecho un árbol de deseos y sentimientos, hemos imaginado un mundo sin algunas emociones y a ver qué le pasa al mundo. Cada sesión surge de la anterior directamente relacionada y surge también a creatividad y petición de los alumnos. ¿Y qué podemos hacer el viernes que viene? Os decía, teníamos algunas dinámicas dirigidas como regalo abrazos, como el árbol de los deseos, como pensar una idea para cambiar el mundo y llevarla a la práctica, lo cual nos ha dado pie para, además de ambientar el aula y que el aula fuera suya a través de sus propios proyectos, a través el investigar y el tirar de ello, y que a partir de aquí hayan salido actividades para otras asignaturas, para otros momentos, que le han dado un fuego real a este primero. Sé que ha sido de los afortunados que he podido desarrollar. Y luego teníamos la dinámica sistemática dentro del proyecto. Esa dinámica lo que nos hacía era que presentábamos un cuadro de Rothko. Yo no sé si era lo que esperabais, si alguien esperaba algún paisaje, algo figurativo,
Y el color nos tenía que llevar a la emoción, pero claro, el color filtrado por cómo me siento yo. Y del color muchas veces lo acompañábamos con emociones, canciones, vídeos, en función de la emoción que estábamos trabajando, y aparecían demasiados términos. Cada último viernes de mes se ha proyectado un cuadro y hemos trabajado con la emoción que ha surgido. Emoción o palabras o objetivos o cosas que nos venían a la cabeza, que muchas van en contraste unas con otras. Lo que el mismo cuadro nos estaba produciendo era muy diferente. Y lo que nos interesaba era llegar a esa, al cómo controlar cómo me siento. Tengo 6 horas por delante para aprender un montón de cosas que me quieren meter los profesores y yo no estoy receptivo para ello porque probablemente yo tengo una mochila que llevo encima y me puede pesar más. Y ha sido esa atención a la diversidad de los que me pesa la mochila emocionalmente más la que hemos podido trabajar. El que venía feliz probablemente se haya empezado igual acogiendo esto que si le hubieran cantado una canción. Pero probablemente esa diversidad de la mochila cargada pues, con las situaciones familiares, con no me encuentro, cuando me encuentro, cuando me agobio, es la que hemos podido trabajar y la que hemos podido rectificar para afrontar la jornada que teníamos hoy. Cuando pienso en el ahora que esta es la parte final que querría establecer como evaluación, me queda la última parte que es la de recogida de toda la información con ellos. Quería analizarme con respecto a mis sensaciones y me siento una privilegiada. No tengo ese material táctil para contaros de la evaluación, tanto la mía como la de los chavales, porque todavía no está acabado el proceso, pero los niños me miran a la cara y yo les miro a la cara de verdad y sé lo que está pasando antes de entrar en el aula. Y tengo la sensación de que no me pasa todos los días y a todas horas, porque cuando en secundaria tú entras en un aula, tienes 50 minutos y tienes suerte para llegar, soltar, hacer, recoger e largarte a la siguiente clase, que además empieza justo a la misma hora, por lo cual como te das cruzar el pasillo es materialmente imposible. Y nos ha ayudado vais a ver a 2 chicas que los vídeos que os voy a poner son limitados porque hablamos de emociones y son delicadas muchas cosas de las que podrían aparecer, pero es un auténtico privilegio conocer esa diversidad emocional de los alumnos para poder luego atacar en conexión con las competencias, en conexión con las inteligencias múltiples y en conexión con todas las materias que tenemos que formarles. La forma de trabajo ha sido riquísima porque a través de cualquier elemento gráfico hemos podido investigar. Si nos hubiéramos quedado en cómo me siento, yo cuando se pregunta cómo os sentíais, me dice bien, sonriendo, buenos días, pero a veces no tenemos este margen de tiempo en 10 minutos para tirar. Entonces lo que hemos intentado es con diferentes formas gráficas de tirar de ellos y que sacaran lo que realmente, no el postureo que llaman ellos de me siento feliz, o bien, o mal, o no, o tengo examen, no, sino el qué pasa en tu estómago, por qué estás hoy así, por qué hoy cuando has entrado no me has gritado buenos días. Son pequeñas muestras de lo que ha ido pasando. Los he sacado del aula para esos 10 minutos. Y 10 minutos dan mucho de sí cuando ellos quieren y cuando ellos están organizados. En 10 minutos da tiempo de sobra a salir del aula. Os pregunto si os queréis escuchar. ¿Cómo os sentís? Feliz. ¿Por qué? ¿Te sientes? ¿Por qué? ¿Cómo os sentís? Feliz. ¿Por qué? ¿Cómo te sientes, Alma? ¿Por qué? ¿Cómo os sentís? ¿Y por qué sentís contentos y alegres? ¿Cómo te sientes, Aida? Me siento alegre, confundida y nerviosa. ¿Por qué? Pues
no es expresivo de lo que yo puedo contar de lo que ha estado pasando, pero es significativo el que la diversidad que yo os hablaba al final es de esa diversidad del aula se traspasa perfectamente. Os he dejado ahí a la última porque la pobrecilla va a repetir primero de la ESO. Va a repetir y creo que va a probar plástica, mi religión, o sea, es imposible. Y cuando yo grabé los vídeos, para mí creo que es la más competente, la que más ganas. Y si tú hablas con ella afuera, yo he podido llegar a hablar y he podido conectar con ella gracias a este día. Porque le tienen manía todos los profesores a la pobre criatura. Todos los profesores le tienen manía. Pues la única con la que puede hablar es conmigo, y en realidad no habla conmigo, habla con ella misma. Es una delicia de criatura, pero no estamos trabajando con ella como se debería. Pero probablemente porque mis compañeros no sepan que escribe poemas. Yo he sido siempre negada para escribir poemas. No se imaginéis el poder que tiene ella. Pero podría coger el caso anterior, también de otra de ellas, en las que su situación familiar es más que problemática. Y cuando ella encima te mira con la tristeza infinita que tiene en sus ojos y dice que está enamorada, dices, ostras, hay una falta de relación directa. Yo apego desde la secundaria, desde el tengo una hora para estar aquí y para escupirte todo lo que tengo que contarte. Pero sin embargo hay mucho más, y a eso le hemos dedicado 10 minutos cada día. Entonces, no, hay tiempo de sobra. Avanzo un poquito, me queda muy poquito ya que contar aquí, pero me gustaría proponeros los hemos escuchado y ahora os pregunto, vosotros qué. Si os diera una de las fichas, no tengo papel y no sabía cuánta gente iba a ver, pero si os pidiera que me dibujarais, ¿cómo os sentís? Porque muchas veces nosotros cuando entramos en el aula también entramos así, o con la cara, o con el agobio de los 50 minutos, o con lo árido del tema, o con el problema que acabo de tener en la anterior clase, o con lo que me queda. Es decir, el día de las emociones es recíproco, y lo que yo condiciono cuando entro en el aula también lo cuento. Y probablemente muchas veces los que no entremos diciendo buenos días y gritando, sonriendo, sean nosotros. Y antes de empezar con un pequeño debate, me gustaría preguntaros esto: si el aula es un escenario artificial, o si la relación entre escuela y vida es esa. No tengo más que contar. Al ser un poco material sensible, no he podido traer muchas de las cosas. No tengo autorización de muchos de los padres para traer. Algunos querían venir, pero no. Como el apego es emocional, no me interesaba tampoco que yo estuviera físicamente aquí. Y las cosas que van saliendo de emociones son a veces demasiado fuertes para poder transmitir y para poder grabar. En 10 minutos lo que no me da tiempo es a montar la infraestructura total para todo lo que se genera, ni registrarlo y hacer pensamiento visible, ni colectivo, ni muchas veces para grabarlo y montar toda la infraestructura. Porque claro, yo, tal cual se acaba esto, tengo que empezar con una clase. Os animaría a tener esa sensación de emoción, de ver cómo sienten ellos y cómo yo puedo llegar a ellos, y cómo me siento yo y cómo puedo condicionar lo que transmito. ¿Vuestro turno o tenéis tiempo de café a South Silvestre? Yo lo que quiero decir es que, por ejemplo, según dietas se sentían enfadados también con un alumno, porque a veces lo tomas con un alumno o alumna, y te rabietas, lo que sea. Y bueno, los alumnos tienen más memoria que tú. Entonces luego te los hagan, porque tú te enfadaste con no sé quién, y no sé qué, no sé cuántas. Digo, pues porque tú llegas a casa y te desconectas completamente del tema de la docencia, ¿no? Pero me refiero a que los alumnos, es como si escribieras un libro en la clase, ¿no? Y ellos han leído el capítulo anterior y tú lo has olvidado de alguna manera. Porque para ellos es una sesión, la clase es una sesión, ¿no? Y entonces ellos toman nota, apuntan y tal, y recuerdan, porque tienen mucha memoria, todo lo que has dicho de la clase anterior. Incluso si te has equivocado, se dan cuenta también, ¿no? Y bueno, pues nos hemos referido a que en realidad el profesor es débil frente a estos memoriones de lo que pasa en la clase o lo que estás expresando con el lenguaje no verbal, y todo eso son memoriones, ¿no?
Y claro, llega un momento que dices tú, esto no puede ser así porque al final controlan ellos sobre el profesor. Decía Asteris que los romanos estaban locos, pero que eran muchos, y esa es la desigualdad del aula, ¿no? Que nosotros somos uno, pero ellos son 30 caras de ojos mirando, ¿no? Entonces, además de la sensación que tienen, que para ellos es mucho más importante evitar ese momento, ellos tienen una memoria colectiva, además, que añade. Y deberíamos de plantearnos con seriedad estos resbalones que a veces tenemos que son imposibles de mantener cuando pierdes el tono devótico porque llevas un mal día, tienes acumulado. Cuando pasas la tensión, es cierto, ellos les llega y les marca mucho más de lo que para nosotros es insignificante, sino luego para ellos es mucho. Y ya puedes sonreír el resto de la semana, que te vas a quedar con el lunes en el que entraste gritando. Bueno, pero eso también es un aprendizaje para la vida. En cualquier situación, pues las emociones muchas veces están por delante y tienes días buenos y días malos, y ellos tendrán que aprender que la vida es eso, o sea, enfrentarte a una persona o a una situación unas veces de un talante y otras de otro. Para mí no es un problema porque es un reflejo de la vida. Estoy plenamente de acuerdo en que ellos tienen que además aprender a gestionar el hecho de que hay días que no los tenemos igualmente y desde gestionarse ellos mismos. Pero yo creo que como remoreras que estamos delante del aula, tienes que aprender tú también a gestionar, sobre todo en cuanto a que todos tenemos compañeros en situaciones en las de líneas en las que no se pueden traspasar. Que una cosa es que yo no voy a comunicar igual de contenta con una migraña horrorosa, con un día terrible, con un día por situaciones, pero una cosa es no transmitir con la misma emoción o con la misma alegría toca, y otra cosa es que estamos trabajando con personas que están en crecimiento emocional, de personalidad, físico, de aprendizaje global. O sea, yo creo que ese es el equilibrio. En general yo creo que sí que lo aceptan bien, quiero decir, todos hemos tenido días que nos quedamos a clase prácticamente afónica y ese día, bueno, es que no levanta la voz ninguno, que dices, casi dan ganas de venir afónica toda la semana. Por eso el matiz es diferente, yo creo, que las circunstancias eduquen, que son múltiples a lo largo de la vida, y a lo largo del sí, pero controlando lo que está pasando, y que nuestro objetivo es educar y es enseñar. Pienso que nadie nace aprendido y que los niños cada día más en familia no tienen ese aprendizaje que venía de familia, ¿no? De familia venía ese aprendizaje de mostrarte las emociones, de hablar en unas familias más que en otras y saber expresar. Entonces te vienen al colegio con eso también omitido, y que cuando surge un conflicto salen todas esas emociones y las gestionan y las controlas. Y esa es nuestra labor, ¿no? Como profesor y maestro, de intentar gestionar. ¿Qué pasa? Que hoy en día, tal y la vida, como bien has dicho, vivimos deprisa, es muy fácil cerrar los ojos y olvidar esos conflictos y no solucionarlos. Por lo tanto, los niños no acaban de gestionar, y es la vida real, pero tanto en el aula como fuera. A mí me gusta trabajar mucho así, de hecho soy de primaria, no de la primaria y secundaria, pero las charlas en las clases es abierta, es una charla, un debate y una comunicación con ellos en los que tienen que expresar qué problema tienen ese día. Y sale de un pequeño grupo y luego se expande, y esa charla se convierte en algo en conocimiento, realmente, ¿no? Son grandes desconocedores de, pues bueno, aquí estamos con el tema digital, ¿no? Y se meten ahí y les invaden, pero no tienen conocimiento de toda esa información. Y a los padres también se les pregunta y lo mismo, hay un desconocimiento de toda la información o de saberla organizar, que para nosotros nos cuesta muchísimo el tener que enseñarles eso, porque realmente es una cosa que tendría que venir también desde casa, y que tampoco tenemos tiempo material, pero que hay que sacarlo, como bien has dicho antes, esos 10 minutos, un cuarto de hora de escucha activa hacia los niños, y que ellos te vean el que estás intentando ayudar a ese problema que tienen en ese momento, les hace que de costa a posteriori puedan trabajar mejor en sus clases y en su vida. Te quería preguntar, porque lo presentas como si se hablara abiertamente en la clase, y me parece muy bien cuando los conflictos o las situaciones emocionales pueden llegar a afectar y se pueden hablar, pero si en un momento un niño tiene
difícil. ¿No crees que eso sería para trabajarlo personalmente? Puede ser más doloroso si lo escucha, le puede dar, no lo sé. Decía que es un hilo que tira del POA, el Centro de Trabajo con la Convivencia, y tiene, la verdad, es bastante trabajado, bastante equilibrado el plan de convivencia. A mí lo que me sirve es, por un lado, para hacer cohesión de grupo, es decir, cada planteamiento de parte de la individualidad y de carácter voluntario van a leer y van a expresar. Casualmente, ellos mismos se autogestionan, pero a ti te da la información. Como yo estoy aquí y os veo a todos, sí que veo quién está ocultando el papel, o quién está escribiendo, quién no, o quién actualmente habla, no habla. Es decir, lo que no se fuerza es el compartir o al tener que, de la misma manera que todo lo que va saliendo colgado y todo lo que va decorando su aula en el pasillo es porque ellos lo quieren contar, lo quieren colgar. Pero sí que te está dando esa información de lo que está pasando y de quién has puesto una canción, no has hablado de un cuadro y has puesto el cuadro y estamos hablando de que genera violencia y empieza a llorar. O sea, la información de empezar el día desde ahí, desde, de verdad tengo que empezar a las 8 de la mañana con matemáticas, de verdad es tan importante el algoritmo de la raíz cuadrada. Igual no es tan importante, porque igual hay alguien que lleva aquí un nudo que el algoritmo de la raíz cuadrada me va a llevar. Y mi objetivo es enseñar el algoritmo de la raíz cuadrada, pero no lo voy a conseguir si no sé lo que está pendiente. Y a ellos los liberas, y cuando ya saben que ha pasado un poquito el problema, me escuchan más en el procedimiento. O sea, estoy de acuerdo, Pilar, y lo que bajo ningún momento la emoción es para disfrutarla y vivirla. Y de hecho, las conclusiones que, si tenéis interés, os puedo pasar cuando ya estén grabadas y cuando el proyecto esté cerrado, son bonitas porque acabamos llegando a que no había ninguna emoción negativa, que necesitábamos esa clasificación. En una de las diapositivas había 2 cartulinas rojas y no queríamos distinguir el color, porque cada uno hicimos un sorteo de emociones de las que ellos habían investigado, habían puesto el nombre, habían usado el diccionario, pero claro, además que ellos mismos se generaban deberes para el viernes siguiente, deberes de algo que no, para nosotros no es ni evaluable, por favor, ¿cómo va a haber deberes de algo que no hay? Y fueron a sorteo, iban sacando la emoción, la leían, decían, a ver, intentaban poner cara y colgaban en un lado de la cartulina o en otro, si la emoción era positiva o negativa. Y de repente nos dimos cuenta de que teníamos negativas, porque a todos le habían encontrado el, pero si yo estoy triste, si no estoy triste, ¿cómo voy a saber si estoy feliz? Hombre, pero yo no quiero estar triste. Sí, pero no puedo estar todo el día feliz. ¿Cómo que no puedo estar todo el día? O sea, este tipo de cosas que van surgiendo y que van tirando y que dices, oye, pero yo estoy tranquila sin estar feliz, sin tener que estar. Van surgiendo más cosas de las que ellos te van contando de su momento de cambio. Además, primero es un momento en los que ellos han crecido o están empezando a experimentar ese cambio, a los que además les hemos forzado, porque han cambiado todo sin cambiar el pasillo, sin cambiar la estructura, han cambiado todos sus profesores, cada uno apunta unas cosas más raras, esto es más difícil, nadie está pendiente de mí porque ni la tutoría da lugar para. Entonces, aprovechar todo esto tiene su fruto. Yo desde luego tengo que decir que con el curso que he podido hacerlo, los resultados académicos son diferentes y el B al que doy es mucho más potente en cuanto a capacidades que el C. Y sin embargo, la recepción con la que me ven cuando llego al aula es diferente. Gracias.